Nuestro invitado, el doctor Ricardo Vanegas, abogado defensor del juez John Rodríguez. ¿Por qué lo hemos invitado? ¿De qué queremos hablar? Pues bueno, el juez Rodríguez fue quien restituyó los derechos políticos del señor Jorge Glass, evidentemente en una coyuntura política, se decía, para favorecer la probable candidatura. Finalmente eso no ocurrió y el juez Rodríguez en principio tendrá que dar algunas explicaciones a propósito de la figura que en principio se estaría configurando, que es la de prevaricato. Vamos a ver qué nos dice su abogado defensor. Gracias, doctor Vanegas, por estar aquí. Antes de entrar en algunos detalles, me pregunto cómo fue el contacto con su defendido en este momento. ¿Él lo llamó? ¿Cómo se produjo el contacto? Tiene muteado el micrófono, por si acaso, abogado. Andrés, buenos días. Como usted comprende, por sigilo profesional hay cosas que yo no le puedo a usted contestar. Ok, entonces dicho eso, logra tener la conversación. ¿Por qué usted decide, después de esta conversación, usted comprende que su defendido es inocente? Es decir, ¿usted está convencido de la inocencia de su defendido? Bueno, hay un principio constitucional que dice que toda persona es inocente hasta que no sea declarada culpable. Así es. El tema por el cual he decidido participar en la defensa, primero porque estoy ejerciendo la profesión. Segundo, porque evidentemente en el Ecuador tiene que acabarse esta acción que para mí es abusiva de parte de la Fiscalía, de querer hacer actos urgentes y al mismo tiempo girar boletas de detención con la finalidad de que una persona sea trasladada hasta el despacho del fiscal para rendir su versión. No es una boleta de prisión preventiva, no hay instrucción fiscal, la Fiscalía no ha encontrado los elementos de convicción como para poder solicitar que se formule cargos. Simplemente lo que está requiriendo de parte de Rodríguez es que rinda una versión. Y para eso no es necesario que nadie sea detenido. Además que en la indagación previa que se ha abierto no consta que el señor Rodríguez haya sido convocado ni una sola vez para que pueda rendir su versión. Y el mecanismo de defensa tiene que permitir que una persona comparezca ante el fiscal y, como usted dijo, dé sus explicaciones. Es muy fácil para quienes no saben de derecho no entender que las medidas cautelares se resuelven en puro derecho. Es sobre la narrativa que te hace quien la pide. No entran a ver sino otro hecho que el que está en la petición que se está presentando. Y efectivamente sobre eso es que el juez ha resuelto. También, perdona que interrumpa, Ricardo, pero a ver, el juez tiene que haber estado al tanto del caso Glass, ¿no? Creería que es un tema súper conocido. Y entonces él debió conocer que Glass está inhabilitado a perpetuidad para ser candidato o ocupar un cargo público, según el artículo 103.2 de la Constitución. Es decir, que lo actuado por este juez va en contra claramente de una ley expresa. Eso no implica, no configura el prevaricato. Pero analicemos dos hechos concretos. Lo que consta en la resolución es que la Contraloría General del Estado solicitó la inhabilitación del señor Glass porque él fue destituido por la Asamblea Nacional, lo cual tampoco es cierto, porque Glass no fue destituido. Y en razón de ello, el Ministerio de Trabajo lo registró como inhabilitado. Son esos dos actos los que se atacan en esta medida cautelar. Y es sobre eso que se ha pronunciado, no sobre el contenido de las otras sentencias, que claro, se pueden presumir como conocidas, pero los jueces resuelven sobre lo que conocen, no sobre lo que no está en el proceso. Pero no tiene que averiguar previo a tomar una decisión, no tiene que revisar si hay una sentencia en firme de la persona a quien va a darle un beneficio. Tienen que resolver sobre lo que consta en la causa que le ponen a su conocimiento. Porque ¿cómo sabemos nosotros que además de esa prohibición no existen las otras dos? Y le quiero decir que el Consejo Nacional Electoral nunca ha notificado de que el señor Glass tiene prohibición o se le han suspendido sus derechos políticos. Por eso le digo, una medida cautelar, además, es una resolución que no es un fallo definitivo.
es provisional y puede ser suspendida por el juez. La pregunta es por qué, si esto fue el jueves, el día viernes, ni el Consejo Nacional Electoral, ni la Fiscalía, ni nadie solicitó que se revoque, porque es una medida que puede ser revocada cuando se le pone en conocimiento otros hechos. Luego de que se hagan las investigaciones, se va a entrar a ver si efectivamente adecúan la conducta del prevaricato, que como lo ha señalado la Corte Constitucional, no es por opinar, por dar tu opinión como juez, sino porque se ha violado un procedimiento. Es una cosa totalmente diferente. ¿Usted conoce el paradero del juez? Le vuelvo a repetir, mi querido Andrés, que yo no puedo, por sigilo profesional, decirle nada que no me comprometa. No le pido que me diga dónde está, le pido que me diga si conoce o no. Eso tampoco lo puedo decir. No le puedo responder. Yo soy abogado y sé lo que puedo y lo que no puedo responder. Ok, por eso yo pregunto, como periodista me corresponde, usted sabrá si contesta o no, me parece correcto. Ahora bien, la historia, los precedentes o los antecedentes de este juez, caramba, hablan mucho también de su ejecutoría, ¿no? Dice que tienen 14 expedientes entre leves y gravísimos, y tiene también de por medio haber liberado en su momento a algún miembro de la banda de los Lobos. Es decir, esto le quiero preguntar a usted como abogado, porque el abogado también dice, yo acepto este caso o no lo acepto. Es decir, también ahí pasa por un tema personal de cada abogado. ¿Por qué usted decide defender a esta persona? Porque como mi función es la de defender derechos, yo creo que es abusivo que una persona sea conducida a la fuerza con la policía a rendir una declaración cuando se puede iniciar una indagación previa y el señor Rodríguez no se ha negado a declarar. No hay un antecedente previo de que le han convocado y que él no ha querido ir. Y porque además las medidas cautelares, como le repito, señaladas en el artículo 87 de la Constitución, son medidas que son de carácter provisionales. Pueden ser revocadas en cualquier momento por el juez que las dicta. No hay en el proceso una demostración de que estas han sido revocadas. Y tampoco hay en el proceso la demostración de que quien hizo la petición acompañó las sentencias a las que usted se refiere, que son de conocimiento público. Los jueces fallan sobre el caso concreto. Yo no Sin tengo... embargo, el propio presidente del... Sí, pero disculpe, el propio presidente de la Corte dice que finalmente los jueces sentencian en firme y que el juez ni siquiera menciona el caso Odebrecht en la sentencia. Pero es que no va a mencionar... Pero perdóname, Andrés, él no lo va a mencionar porque eso no consta pues en los autos. Uno, como juez en materia constitucional, se va a referir únicamente a lo que consta en los autos. Por eso es que la medida cautelar es de puro derecho, ni siquiera necesitas convocar una audiencia para resolver. Y el caso del presidente de la Corte, él creo que es el menos indicado para dar opiniones, después de todas las cosas que nosotros conocemos en el Ecuador. Ahora, el señor juez ha mencionado que se encuentra indispuesto, que tiene dolor de cabeza, de estómago, y si le han dado 3 días. ¿Qué va a pasar después de que se cumplan esos 3 días? Él va a... también se dice, el adagio popular dice, el que nada debe, nada teme. Él puede rendir su declaración y luego salir. ¿O cree usted que tiene que ir de ley a esa prisión? Es decir, eso es lo que él está evitando. Yo lo que creo es que la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas tiene que atender nuestro pedido y tiene que pronunciarse, porque lo que estoy pidiendo procede. Y además porque el señor Rodríguez no ha dicho que no quiere declarar. Lo que está mal y lo que creo que debe corregirse es que en el Ecuador la Fiscalía actúe de manera excepcional y destinada. ¿Por qué no hacen lo mismo con todas las demás personas que tienen indagaciones previas? Perdónenme, hay que tratar de que las personas sean tratadas de igual forma. Ya la inocencia o la culpabilidad de Rodríguez se la tiene que tratar después, cuando la Fiscalía recabe los elementos de convicción y logra demostrar si efectivamente se adecuó su conducta a un delito de prevaricato. Eso todavía ni siquiera se está discutiendo. Quiero insistir en una pregunta. Usted dijo que efectivamente todas las personas, y coincido con usted, tienen el derecho a la defensa y que sean considerados inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Pero en todo caso, en este momento, por lo que usted conoce, con todos los elementos de las conversaciones que debe haber sostenido con el juez, ¿usted cree en la inocencia del señor Rodríguez? Yo no conozco todos los elementos porque esos radican en el expediente al que no he tenido acceso y porque la Fiscalía tampoco me ha dejado ver qué es lo que tiene.
además de que el día de ayer que comparecí, cuando mandé a presentar el escrito, era un misterio, no aparecía el expediente en el sistema. Tuvieron que llamar a la presencia de la Corte y después de casi una hora recibieron el escrito, lo cual tampoco está bien, pues no es correcto eso. Claro. Los procesos judiciales que se inician no tienen por qué ser ocultos. Y toda persona en el Ecuador y en el mundo tiene derecho a defenderse. Y eso es lo que estamos haciendo. Ya, salió un comunicado del Consejo de la Judicatura en donde básicamente dicen que el Consejo de la Judicatura no puede actuar de oficio porque necesita de una motivación, es decir, que hay una denuncia de por medio y que hasta ahora no ha recibido nada sobre este caso. ¿Qué reflexión le provoca eso, Ricardo? Eso es una resolución de la Corte Constitucional que el Consejo de la Judicatura la está respetando. Ellos no pueden suspender a ningún juez mientras no haya una denuncia presentada. Y le vuelvo a repetir, tanto escándalo que ha habido y por qué no han hecho lo que está en la Constitución, por qué no han ido a pedir la revocatoria. Imagínese usted, se está diciendo que le están concediendo derechos políticos a Glass, pero no han hecho nada para evitar que esos derechos que le han sido concedidos que dejen de tenerlos. Mañana capturas al juez Rodríguez, pero el otro sigue teniendo los derechos políticos. Entonces, deberíamos investigar también a los que han dejado de pedir la revocatoria, ¿no le parece? En todo caso, retomemos también este tema y con eso vamos cerrando la conversación, porque usted también tiene otro compromiso, el tema de la perpetuidad para ocupar un cargo o para ser candidato o ocupar un cargo público, en el caso del señor Glass, ¿no aplica entonces a su juicio? A ver, lo que estoy diciendo es que él puede tener 2 sentencias que se adecuan a lo que establece la Constitución como una prohibición, pero además de eso, puede haber un acto administrativo con la Contraloría y el Ministerio del Trabajo que nada tienen que ver con esas 2 sentencias. Me estoy refiriendo a que el señor dicen que fue destituido por la Asamblea, pero él no fue destituido por la Asamblea. Y es a ese hecho en particular el que se está atacando en esta medida cautelar. Entonces no hay que confundirse, porque uno tiene que actuar de acuerdo a lo que corresponde. ¿Y a qué atribuye que algunos abogados penalistas han censurado, han criticado, han rechazado la actuación de este juez? ¿Por qué podría ser? Bueno, sabemos que en criterios de abogados siempre habrá alguna observación, pero insisto, varios de ellos coinciden en decir que lo que ha ocurrido con el juez Rodríguez es una actuación burda y que por lo tanto es inejecutable. Cuando un abogado va a dar un criterio, lo primero que tiene que tener conocimiento es de lo que está en los autos. Y si uno no lo tiene, si uno no ha leído la resolución, es mejor no opinar. Ya no es la primera vez que yo corrijo a otros profesionales del derecho. Muchas gracias. Ha sido el doctor Ricardo Vanegas, abogado defensor del juez John Rodríguez, quien en su momento le recitó